En la historia de Inglaterra hay reyes que conquistaron tronos, otros que los perdieron, y algunos que desaparecieron sin dejar rastro. Un tapiz que narra una invasión, un tesoro hundido en un mar de lodo, y una tumba real olvidada bajo una ciudad moderna. No es ficción. Todo esto ocurrió. Y aún hoy, seguimos buscando respuestas. Detrás de los mitos y leyendas, se esconden verdades olvidadas. Esta es la historia de los secretos que la historia no quiso soltar tan fácilmente. Bienvenidos a un viaje entre conquistas, desapariciones, y silencios enterrados. La historia del tapiz de Bayeux es, sin duda, una de las más fascinantes del mundo medieval. A simple vista, parece una pieza decorativa, una obra bordada con finura. Pero bajo cada hilo, cada escena, cada gesto de sus personajes, se esconde un relato de ambición, traición, guerra y legitimación del poder. Aunque se le conoce como tapiz, en realidad no está tejido, sino bordado sobre lino, extendiéndose a lo largo de más de 70 metros. Su técnica y tamaño lo convierten en una de las obras más extraordinarias que nos ha legado la Edad Media. Esta obra maestra narra con minuciosidad los acontecimientos que condujeron a la conquista normanda de Inglaterra en 1066, culminando en la célebre batalla de Hastings. Pero no solo eso. También nos ofrece una ventana única a la cultura, la política y la visión del mundo de la época. Lo que hoy vemos como arte, en su tiempo fue también una herramienta de poder. La narrativa del tapiz comienza con la muerte del rey Eduardo el Confesor, un evento que desató una de las crisis sucesorias más famosas de la historia inglesa. Con la corona en juego, Harold Godwinson, cuñado de Eduardo, fue coronado rey de Inglaterra. Pero su legitimidad fue puesta en duda casi de inmediato por Guillermo, duque de Normandía, quien afirmaba que el propio Eduardo le había prometido el trono. El tapiz representa este conflicto como una cadena de eventos inevitables, cargados de simbolismo, juramentos rotos, señales divinas y confrontaciones militares. A través de casi 60 escenas, el tapiz detalla desde las negociaciones diplomáticas y las traiciones políticas, hasta la preparación militar y la batalla final. Cada figura, cada nave, cada estandarte, está cuidadosamente bordado. Pero más allá del detalle estético, lo que cautiva es su capacidad para contar una historia con una claridad visual excepcional. Creado a finales del siglo XI, el tapiz fue conservado en Bayeux, una ciudad al norte de Francia, hasta nuestros días. Más allá de su valor artístico, constituye una fuente visual sin precedentes sobre uno de los momentos más decisivos de la historia europea. Se ha convertido en una crónica bordada de un cambio de era, la transición de una Inglaterra anglosajona a una dominada por los normandos. Pero a pesar de su fama y riqueza de detalles, un misterio ha perdurado durante siglos. ¿Quién encargó esta majestuosa obra? Durante generaciones, una popular leyenda atribuyó la comisión a la reina Matilde, esposa de Guillermo el Conquistador. Se decía que ella y sus damas de compañía lo bordaron con esmero para celebrar la victoria de su esposo. Esta versión romántica se impuso durante siglos, al punto que por mucho tiempo se conoció como el tapiz de la reina Matilde. Sin embargo, ningún documento contemporáneo respalda esta historia. No hay registros, crónicas ni referencias que confirmen su participación, y los estudios modernos la consideran más un mito nacionalista que una realidad histórica. En cambio, la mayoría de los historiadores contemporáneos señalan a otro personaje con peso político y eclesiástico como el verdadero mecenas de la obra, el obispo Odo de Bayeux, medio hermano de Guillermo. Odo fue una figura clave en la consolidación del nuevo régimen normando tras la conquista. No solo fue obispo, sino también conde de Kent y uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. El propio tapiz parece reforzar esta hipótesis. Odo aparece en él en numerosas escenas, algunas de gran protagonismo, siendo superado solo por Guillermo y Harold. En una escena lo vemos bendecir un banquete para el ejército normando antes de la batalla. En otra, arenga a las tropas en medio del combate. Esta presencia reiterada no parece accidental. Es probable que Odo quisiera asegurarse de dejar constancia de su papel como guía espiritual y figura clave en la conquista. A esto se suma un hecho relevante. El tapiz fue hallado en la Catedral de Bayeux, una iglesia construida por el propio Odo y consagrada en 1077. Muchos creen que fue en ese evento, en la dedicación de la catedral, cuando el tapiz fue mostrado por primera vez al público. La escena habría sido impactante. Un tapiz de casi 70 metros, desplegado a lo largo de la nave, narrando con imágenes la legitimidad del nuevo orden normando. No era solo arte,
era propaganda. Otro detalle significativo es la inclusión en el tapiz de personajes secundarios sin gran relevancia histórica, como Guadard y Vital, cuyos nombres aparecen en el Domesday Book como vasallos de Odo. Esta inclusión sugiere que Odo no solo buscaba contar la historia oficial, sino también homenajear a sus allegados, consolidando su red de poder. A lo largo del tiempo, han surgido otras teorías. Algunos académicos han propuesto que fue el propio Guillermo quien encargó el tapiz, como una forma de inmortalizar su victoria. Otros sugieren que pudo haber sido otra figura de la nobleza normanda. Una hipótesis más arriesgada plantea que el encargo vino de una noble anglosajona, Edith de Wessex, viuda de Eduardo el Confesor y hermana de Harold. Esta teoría se apoya en el tratamiento relativamente digno que reciben algunos anglosajones en la obra, como si el narrador, o el comitente, buscara matizar el relato de la derrota. Sin embargo, esta última interpretación no ha ganado mucho respaldo. El peso de las evidencias, desde las apariciones de Odo, hasta la ubicación original del tapiz y los nombres mencionados, apuntan con fuerza a él como el responsable. Hoy, aunque no existe una prueba definitiva, la hipótesis de Odo como comitente es ampliamente aceptada. No solo por su rol político y religioso, sino porque el tapiz encaja perfectamente con su necesidad de mostrar la conquista como justa, bendecida por Dios y apoyada por la Iglesia. Y es que, más allá de su valor estético, el tapiz de Valleux fue, ante todo, un instrumento de persuasión. Cada escena, cada hilo, fue diseñado para contar una versión concreta de la historia. Una versión en la que la invasión normanda no fue una agresión, sino una restauración del orden legítimo. Una visión en la que los vencedores no solo eran poderosos, sino también justos. Así, lo que parece a simple vista una obra de arte bordada con esmero, fue también una poderosa herramienta política. El tapiz de Valleux no solo ilustró una conquista, la justificó ante el mundo. Y mientras sus hilos narran una historia de guerra y ambición, también tejen otro relato más sutil, el de la propaganda medieval, el poder de la imagen y la necesidad eterna de los poderosos de controlar la narrativa. Así como el tapiz de Valleux nos muestra cómo el poder puede bordarse con hilo y aguja para conquistar legitimidad, la historia de Juan sin Tierra nos enseña cómo ese poder, mal manejado, puede hundirse, literalmente, bajo las aguas. Varios siglos después de la conquista normanda, Inglaterra volvió a ser escenario de inestabilidad. En 1199, tras la muerte del legendario Ricardo Corazón de León, el trono pasó a su hermano menor, Juan. A diferencia de su hermano, Juan no había sido educado ni preparado para gobernar. No recibió feudos importantes, de ahí su sobrenombre, Lackland, el sin tierras. Desde los primeros años, su reinado estuvo marcado por el desastre. En 1204, Juan perdió el ducado de Normandía a manos del rey Felipe II de Francia, un golpe catastrófico para la corona inglesa. Con ello, se evaporó gran parte del imperio continental heredado por los Plantagenet, sembrando descontento entre los nobles anglo-normandos, muchos de los cuales poseían tierras a ambos lados del canal. Para financiar una posible reconquista, Juan impuso gravámenes cada vez más severos. Castigó a sus enemigos políticos con multas arbitrarias, confiscaciones y chantajes. Su afán recaudador, sumado a su carácter impredecible y vengativo, alimentó el resentimiento. Los cronistas de la época no lo retratan con amabilidad. Lo describen como cruel, rencoroso y paranoico, un hombre que gobernaba con el puño cerrado y la confianza de pocos. El enfrentamiento con la Iglesia tampoco ayudó. En 1207, se negó a aceptar al candidato del Papa para el arzobispado de Canterbury, lo que provocó su excomunión en 1209. Durante años, Inglaterra estuvo bajo entredicho papal, un castigo espiritual que solo exacerbó la percepción de Juan como un rey ilegítimo a los ojos de muchos. La tensión alcanzó su punto máximo en 1215. Los varones, hartos de abusos, se rebelaron y forzaron al rey a firmar la Carta Magna en Runnymede. Este documento histórico limitaba por primera vez el poder absoluto del monarca y sentaba las bases de un sistema legal más equitativo. Pero Juan nunca tuvo intención de cumplirlo. Apeló al Papa, quien declaró la carta nula, y reanudó el conflicto, lo que llevó al estallido de la Primera Guerra de los Varones. En medio de esta guerra civil, en el otoño de 1216, Juan se encontraba en una situación desesperada. Enfermo, debilitado y presionado desde todos los frentes, se refugió en la ciudad portuaria de King's Lynn, en la costa este de Inglaterra. Desde allí planeó desplazarse hacia el norte para reagruparse con sus fuerzas leales.
Pero necesitaba mover también su tesoro personal, cofres de monedas, joyas reales, documentos, reliquias y, quizás, elementos simbólicos del poder como el cetro, la corona o espadas ceremoniales. El plan era arriesgado. Mientras el rey tomaría una ruta segura por el interior, su caravana de equipaje fue enviada por un atajo, un cruce directo a través del Oise, un estuario traicionero donde el mar, el lodo y la marea formaban una trampa natural. Cruzarlo era posible solo durante las horas exactas de la marea baja, cuando el fondo fangoso quedaba expuesto temporalmente. Pero cualquier error de cálculo podía ser fatal. Y así fue. Algo falló. Quizá la caravana se retrasó, o la marea subió más rápido de lo esperado. Tal vez las guías del terreno se equivocaron de ruta. Según el cronista Roger de Wendover, las aguas se tragaron los carros y animales, arrastrando consigo el tesoro del rey. Oro, documentos, armas, reliquias, todo desapareció bajo el fango en cuestión de minutos. Wendover lo describe como un castigo divino, una escena casi bíblica donde la tierra se abre para castigar a un monarca corrupto. Al enterarse de la tragedia, Juan, ya afectado por una grave disentería, se quebró. Continuó su viaje, pero su estado se deterioró rápidamente. El 18 de octubre de 1216, murió en el castillo de Newark, sin haber cumplido los 50 años. Su muerte cambió el curso de la guerra. Muchos varones rebeldes se reconciliaron con la corona, jurando lealtad al joven Enrique III, su hijo de apenas 9 años. Pero el tesoro, ese nunca fue encontrado. Y así nació una leyenda que ha sobrevivido durante más de 8 siglos. ¿Qué llevaba exactamente aquella caravana? La imaginación popular ha rellenado los huecos con versiones cada vez más ricas. Se habla de monedas de oro, de reliquias sagradas, del cofre personal del rey, de los registros reales y hasta de la mítica espada de Tristán, un objeto relacionado con la leyenda artúrica y que habría formado parte de las joyas de la corona. Incluso hay quienes aseguran que la corona misma se hundió allí, en una escena tan simbólica como trágica. Durante siglos, se ha intentado localizar el lugar exacto donde ocurrió el desastre. Pero el Oise es una región viva. Sus canales cambian, el mar reconfigura el paisaje, y lo que un día fue tierra firme puede ser agua al siguiente. Las corrientes, las mareas y los siglos han conspirado para esconder cualquier pista. En el siglo XIX y XX se realizaron varias expediciones de búsqueda, sin éxito. En los últimos años, investigadores han empleado tecnología moderna como escáneres lidar y radar de penetración terrestre para reconstruir la geografía del Oise en tiempos de Juan. Algunas anomalías en el subsuelo han despertado esperanzas, pero hasta ahora nada ha sido hallado. A pesar de ello, el mito persiste. Porque el tesoro perdido de Juan sin tierra no es solo una búsqueda arqueológica, es un símbolo. Representa un poder que se creyó invulnerable, pero que se desplomó por su propia arrogancia. Representa un momento donde la historia cambió, no solo por guerras y tratados, sino por decisiones mal tomadas, errores de juicio y quizás, por la marea. Así, mientras el tapiz de Bayeux borda con orgullo la legitimidad de una conquista, el desastre del Oise ilustra su opuesto, la ruina del poder sin apoyo, sin sabiduría, sin visión. Dos relatos separados por siglos, pero unidos por un hilo invisible. La historia no solo se escribe, a veces también se entierra. Así como el tapiz de Bayeux celebró una conquista y el tesoro de Juan sin tierra encarnó un colapso, otra historia, más silenciosa pero igual de intrigante, permanece enterrada, literalmente, bajo los cimientos del tiempo, el paradero perdido del rey Enrique y de Inglaterra. Fue un monarca discreto en comparación con otros reyes de su dinastía, pero su reinado fue decisivo para consolidar el poder real y dar forma a la administración del joven reino anglonormando. Hijo menor de Guillermo el Conquistador, Enrique no estaba llamado a reinar. Sin embargo, el destino y la desaparición prematura de sus hermanos mayores le abrieron el camino. Subió al trono en el año 1100, tras la sospechosa muerte de su hermano Guillermo II en un accidente de caza. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Enrique era educado, meticuloso y profundamente interesado en los asuntos de gobierno. Por esta razón fue apodado Beauclerk, el bello escritor, una rareza en una época en la que pocos monarcas sabían siquiera leer. Durante sus 35 años de reinado, se centró en fortalecer las instituciones del reino, mejorar el aparato judicial y garantizar la unidad entre la nobleza normanda y la población anglosajona. Su matrimonio con Matilde de Escocia, descendiente de la antigua Casa Real sajona, no fue solo una alianza política,
fue un gesto calculado para legitimar su poder ante un pueblo que aún recordaba con nostalgia a sus antiguos reyes. De esta unión nacieron dos hijos legítimos, Guillermo, heredero al trono, y Matilde. Pero la tragedia no tardó en golpear. En 1120, el joven Guillermo murió en el desastre del Barco Blanco, un naufragio en el Canal de la Mancha que también se llevó consigo a decenas de jóvenes nobles. La pérdida de su único hijo varón devastó a Enrique y puso en jaque la sucesión. Ante la falta de alternativas, nombró heredera a su hija Matilde, quien para entonces ya era viuda del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero a la muerte del rey, el trono fue reclamado por su sobrino Esteban de Blois, desatando una guerra civil que sumió a Inglaterra en una larga etapa de caos conocida como la anarquía. Enrique murió en Normandía, en diciembre de 1135. Según las crónicas de la época, su fallecimiento fue consecuencia de una excesiva ingesta de lampreas, un pez similar a una anguila, muy apreciado por la nobleza, pero también conocido por su digestión difícil. Se dice que su pasión por este manjar lo llevó, literalmente, a la tumba. El protocolo de la época exigía que los cuerpos reales fueran tratados con la máxima solemnidad. Pero el invierno y la distancia presentaban un desafío logístico. El cuerpo fue embalsamado, sus órganos internos retirados y enterrados en suelo normando. El resto fue salado, envuelto en pieles y transportado con grandes dificultades hasta Inglaterra. La travesía fue ardua, y según algunos relatos, el olor de la descomposición era tan fuerte que provocó la muerte de uno de los encargados de custodiar el cuerpo. Finalmente, en enero de 1136, el cuerpo de Enrique fue sepultado en la abadía de Reading, una institución religiosa fundada por él mismo en 1121 con el propósito expreso de convertirse en su lugar de descanso eterno. Durante siglos, Reading Abbey fue un centro de poder religioso y un lugar de peregrinaje. El rey fue enterrado frente al altar mayor, con todos los honores. Su tumba se convirtió en símbolo de la continuidad dinástica y del orden establecido. Sin embargo, el tiempo y los hombres no fueron misericordiosos con su legado. En el siglo XVI, más de 400 años después, la Inglaterra de Enrique VIII rompió con Roma. En su afán por controlar la Iglesia y sus riquezas, el rey ordenó la disolución de los monasterios. En 1539, Reading Abbey fue clausurada, sus bienes confiscados, sus monjes expulsados y su último abad ejecutado por traición. El monasterio fue saqueado. Sus estructuras utilizadas como cantera para otros edificios, sus tumbas profanadas. Según relatos posteriores, el ataúd de Enrique estaba forrado de plata, lo que lo convirtió en un blanco atractivo para saqueadores. Su tumba fue probablemente violada, su contenido dispersado o reutilizado. Lo que alguna vez fue un mausoleo real, terminó reducido a ruinas y olvido. Con el paso del tiempo, la ciudad creció. Sobre los restos de la abadía se levantó una prisión victoriana en el siglo XIX, y más tarde, una escuela. Hoy, apenas una discreta placa en uno de los muros del lugar recuerda que allí, bajo capas de piedra, barro y asfalto, descansa un rey. A diferencia del tesoro perdido de Juan sin tierra, en este caso sabemos con certeza dónde fue enterrado Enrique. Lo que ignoramos es si su cuerpo sigue allí, o si, como tantos restos del pasado, fue dispersado, movido o destruido sin dejar rastro. El hallazgo en 2012 del cuerpo del rey Ricardo III bajo un aparcamiento en Leicester revitalizó el interés por encontrar otros monarcas perdidos. En Reading, se realizaron escaneos subterráneos por radar alrededor de los antiguos terrenos de la prisión, que arrojaron señales prometedoras, posibles estructuras subterráneas que podrían corresponder a criptas o tumbas. Incluso el príncipe William, descendiente directo de Enrique, visitó el lugar en 2016 y manifestó su apoyo a una futura excavación. Pero hasta hoy, los permisos no han sido otorgados. La prisión ya cerrada sigue custodiando el misterio. Excavar en un terreno con tanta carga histórica y moderna es una tarea compleja, tanto por razones arqueológicas como legales. Mientras tanto, la tumba del rey Enrique permanece en el limbo. Un monarca que consolidó la Inglaterra medieval, que reformó su gobierno y sentó bases duraderas, hoy yace, o quizá no, bajo un suelo que ha olvidado su historia. Estas tres historias, el tapiz que bordó una conquista, el tesoro que se hundió con un reinado fallido, y el rey que fue enterrado y luego olvidado, nos recuerdan que la historia guarda sus secretos no solo en crónicas y castillos, sino también bajo tierra, en el silencio del tiempo. A veces, lo más revelador no es lo que se muestra, sino lo que permanece oculto. ¿Y tú?
¿Crees que algún día se encontrará el cuerpo de Enrique? ¿Que el tesoro de Juan sin tierra emergerá del fango? ¿O que el tapiz de Valleux revelará aún más secretos ocultos entre sus hilos? Si te apasionan estos relatos de misterios históricos, reyes olvidados y tesoros perdidos, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario. Porque aún hay muchas más historias esperando ser desenterradas.